antropocentrismo. Entonces el hombre se aleja de Dios para fijarse en sí mismo, valorando la vida política. Esto también conlleva a una reforma protestante, que conlleva la defensa de la religión interior y la búsqueda de la salvación por medio de una comunicación individual con Dios. A continuación se mencionarán algunos de los filósofos más importantes del Renacimiento. Nicolás de Cusa se considera uno de los tratados más importantes de la época, ya que planteó la posibilidad de que la Tierra no era el centro del universo. También planteó que Dios no puede ser separado de su creación. Para Cusa, la ciencia humana era conjetural, ya que el ser humano en todos sus estudios busca a Dios, pero no es capaz de entenderlo a totalidad. Giordano Bruno negaba que la Tierra fuera el centro del universo y que el Sol y otros planetas giraban alrededor de ella. Bruno creía que todo objeto en la Tierra se mueve con ella, es decir, que el movimiento es relativo e influenciado por ella. Su creencia en la relatividad del movimiento le permitió afirmar que era necesario un sistema de referencia para medir. Erasmo de Róterdam. Este pensador habla sobre los deberes de los cristianos y sobre la importancia de la sinceridad, que es la necesaria para los cristianos. Consideraba que el formalismo y el dogmatismo no permitían que la fe llegara a más almas. Martín Lutero inició el movimiento que luego se convirtió en el protestantismo. Criticaba el sistema de indulgencias, es decir, la posibilidad que daba la Iglesia Católica de comprar el perdón de los pecados, la avaricia de la Iglesia y su paganismo. Tras haber visitado el Vaticano, Lutero quedó sorprendido por la riqueza del papado y criticó que ese bienestar no era disfrutado por los feligreses. También criticó las tradiciones paganas adoptadas por la Iglesia, que nada tenían que ver con las tradiciones de los primeros cristianos. Calvino creía que era necesario eliminar todos los elementos de la Iglesia que no sean en la Biblia declarados como obligatorios. Su pensamiento era más racional y menos místico que el de Lutero. Sentó la base para el desarrollo de la doctrina de las 5 solas y los 5 puntos del calvinismo. Tomás Moro, otro importante pensador político de la época. En su opinión, la sociedad ideal debe ser patriarcal, conformada por ciudades, estado con una ciudad central común. Cada ciudad debía contar con todos los instrumentos posibles para sostener su economía de manera autónoma. La idea de una sociedad inicial dio inicio al pensamiento utopista y que muchos autores. A continuación se mencionarán algunos de los filósofos más importantes del Renacimiento. Nicolás de Cusa se considera uno de los tratados más importantes de la época, ya que planteó la posibilidad de que la Tierra no era el centro del universo. También planteó que Dios no puede ser separado de su creación. Para Cusa, la ciencia humana era conjetural, ya que el ser humano en todos sus estudios busca a Dios, pero no es capaz de entenderlo a totalidad. Giordano Bruno negaba que la Tierra fuera el centro del universo y que el Sol y otros planetas giraban alrededor de ella. Bruno creía que todo objeto en la Tierra se mueve con ella, es decir, que el movimiento es relativo e influenciado por ella. Su creencia en la relatividad del movimiento le permitió afirmar que era necesario un sistema de referencia para medir. Erasmo de Róterdam. Este pensador habla sobre los deberes de los cristianos y sobre la importancia de la sinceridad, que es la necesaria para los cristianos. Consideraba que el formalismo y el dogmatismo no permitían que la fe llegara a más almas. Martín Lutero inició el movimiento que luego se convirtió en el protestantismo. Criticaba el sistema de indulgencias, es decir, la posibilidad que daba la Iglesia Católica de comprar el perdón de los pecados, la avaricia de la Iglesia y su paganismo. Tras haber visitado el Vaticano, Lutero quedó sorprendido por la riqueza del papado y criticó
que ese bienestar no era disfrutado por los feligreses. También criticó las tradiciones paganas adoptadas por la Iglesia, que nada tenían que ver con las tradiciones de los primeros cristianos. Calvino creía que era necesario eliminar todos los elementos de la Iglesia que no sean en la Biblia declarados como obligatorios. Su pensamiento era más racional y menos místico que el de Lutero. Sentó la base para el desarrollo de la doctrina de las 5 solas y los 5 puntos del calvinismo. Tomás Moro, otro importante pensador político de la época. En su opinión, la sociedad ideal debe ser patriarcal, conformada por ciudades, estado con una ciudad central común. Cada ciudad debía contar con todos los instrumentos posibles para sostener su economía de manera autónoma.